Que el Señor le bendiga a cada uno. Sean bienvenidos. El tema que hoy compartimos en este espacio de Formando Discípulos para Cristo es lo que implica rebelarse contra la autoridad. En Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Autoridad y rebelión es un primer subtítulo. La obediencia a la autoridad delegada por Dios protege a los creyentes de caer en rebeldía, protege a los creyentes de abrir portones a la opresión del diablo. Se ejemplifica con Juan el Bautista y Jesús y el cumplimiento de la orden establecida por Dios. ¿Cómo así? Jesús no inició su ministerio sobrepasándose de la autoridad y llamado de Dios hacia Juan el Bautista de preparar el camino para la venida del Mesías. Jesús reconoció la autoridad de Juan y se sometió a Juan, siendo así bautizado por él, o sea, por Juan en el Jordán. Y así fue habilitado nuestro Señor Jesús en el ministerio. Jesús no sobrepasó los niveles de autoridad a fin de que se cumpla toda justicia de Dios. Así debemos nosotros también hacerlo. Advertencia contra la operación de Satanás es otro subtítulo. Satanás busca constantemente brechas por donde meterse y destruir el propósito de Dios en la vida de las personas, en la vida de los creyentes. Su operación es sutil y persuasiva y requiere discernimiento y vigilancia espiritual. Por lo tanto, el creyente no debe abrir brechas. Otro subtítulo: llamado a la acción. Los creyentes deben reconocer la autoridad, obedecer la palabra de Dios, eliminar cargas espirituales y personales y comprometerse a vivir en libertad, evitando cárceles físicas o espirituales a través de la obediencia a la palabra que Dios nos está entregando. En este caso es: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Otro subtítulo: analogía con la justicia humana. Así como un abogado presenta hechos ante la Corte Suprema, los creyentes deben presentar su vida ante la Corte Suprema Celestial, fundamentada en la palabra de Dios, para recibir la justicia divina. Otro pequeño subtítulo: Jesús y la obediencia. Se resalta la importancia del bautismo de Jesús por Juan y cómo la obediencia a la orden del Eterno permitió la redención de la humanidad. Cualquier desobediencia abre puertas a engaños y pérdidas espirituales. Jesús fue firme en mantener la obediencia a toda justicia que Dios había establecido. Por lo tanto, permitió ser bautizado por Juan el Bautista, aunque Juan dijo: no, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo yo he de bautizarte a ti? Más bien yo debo ser bautizado por ti. Juan le dijo: permite que así se cumpla toda justicia de Dios. Otro subtítulo: la obediencia asegura libertad y éxito. Reconocer autoridad
y obedecer la palabra de Dios garantiza la manifestación de promesas, evita cárcel y cautiverio y permite avanzar en la vida espiritual y personal a cada creyente. Aplicación práctica: los creyentes deben levantar las manos y disponer su corazón y eliminar opresión y discernir tentaciones y someterse a la autoridad establecida por Dios en todas las áreas de su vida. Otro pequeño subtítulo: la justicia de Dios se manifiesta a través de la obediencia. Si Juan no hubiese realizado el acto profético del bautizo o bautismo de Jesús, no hubiésemos evidenciado la muerte y resurrección de Jesucristo, ni hubiésemos recibido la redención por la cruz. La desobediencia conduce al engaño, al abuso y a la pérdida espiritual y aún así material. Todo aquel que persiste en el camino del mal termina en mal, enfermo, derrotado y sin disfrute. Otro pequeño subtítulo: la obediencia a la ley de Dios trae libertad y prosperidad. Debemos pedir discernimiento para no entrar en ilegalidad ni abrir portones a opresiones malignas que buscan destruir el propósito de Dios en nuestra vida. El éxito verdadero se logra reconociendo la autoridad y permitiendo que Dios nos revele el camino correcto. Incluso si somos generosos en la ofrenda y el diezmo, la desobediencia a la autoridad trae consecuencias. Nadie puede detener esas consecuencias porque somos llamados a obedecer al Dios vivo. Subtítulo pequeñito es: la autoridad se manifiesta en todas las áreas de la vida. Dios nos enseña a honrar no solo a apóstoles, a líderes espirituales, sino también a padres, a maestros, a autoridades legales y a toda autoridad delegada. La obediencia a estas autoridades evita cautiverio y permite experimentar la bendición del Señor. Otro pequeño subtítulo: la obediencia requiere sumisión incondicional a la autoridad que Dios designa. Dios sustenta el universo con su autoridad y organiza a sus hijos a través de ella. Reconocer y honrar la autoridad espiritual abre puertas, protege de opresiones y permite que la obra de Dios prospere. Otro pequeño subtítulo: usurpar posiciones o atribuciones ministeriales genera cautiverio y conduce a la rebelión espiritual. Esto provoca muerte espiritual. Esto provoca muerte física, ataques, tormentos. La envidia, el ego y la arrogancia surgen cuando no se respeta la autoridad que Dios ha establecido. La obediencia y la preparación son esenciales para avanzar en el ministerio y cumplir así el propósito divino. Otro pequeño subtítulo: la obediencia a Dios y a sus leyes eternas es fundamental para recibir bendiciones y evitar pobreza, ruina y fracaso. La honra a los padres, la generosidad, el reconocimiento de la autoridad y la disciplina espiritual permiten experimentar la manifestación de Dios en nuestras vidas. La Biblia enseña que la obediencia abre puertas y la desobediencia lleva a tormento y cautiverio. Por tanto, es necesario discernir la voz del Espíritu Santo, identificar las tentaciones y engaños y alejarse de ambientes y personas que obstaculizan el propósito de Dios.
La obediencia a la autoridad y la sumisión a la dirección divina fortalecen la vida espiritual y garantizan crecimiento en el reino de Dios. El ejemplo de Jesucristo demuestra que la obediencia trae la aprobación del Padre. La sumisión permitió que el Espíritu Santo descendiera sobre nuestro Señor Jesús y se abrieran los cielos. Así nosotros también debemos someternos a la autoridad y obedecer a la ley eterna para recibir bendiciones y protección contra las estrategias del enemigo. La obediencia incluye perdonar, amar, sujetarse a la autoridad, rechazar sistemas de opresión. La fe, la disposición del corazón y la entrega total a Dios nos permiten avanzar en el propósito divino y romper cadenas de opresión y recibir justicia y prosperidad eterna. El llamado es a reconocer la obra de Cristo en la cruz y aceptar su perdón. Consagrarse a Él. Esto es un llamado para todos y comprometerse a obedecer, a honrar la autoridad espiritual. Esta obediencia protege de la maldad, rompe cautiverios, abre caminos invisibles de bendición y dirección divina. Aleluya, poderosa palabra. Que el Señor le bendiga, dele me gusta y compártala a otros.